A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario. Gracias por tanta confianza que nos estáis dando en todos los contenidos que estamos subiendo a YouTube. Daros las gracias también a los nuevos suscriptores, que ya sabéis que este programa os agradece mucho los comentarios, darle al like también. Y si podéis compartir este programa con otras personas que creáis que tienen un valor, no lo dudéis porque simplemente vais a quedar muy bien. Vamos a dar también las gracias a todo este equipo magnífico de producción y edición que es Eva, David, que hace posible que YouTube cada semana nos suba estos contenidos a la red y podamos nutrirnos de ellos. Sabéis que todos los contenidos en directo los hacemos, los proyectamos los sábados a las 8 de la tarde. Pero luego lo podéis ver en diferido. Cualquier comentario que queráis hacer, recordad aquí abajo en la página web rafaelcoach.com. Podéis dejar comentarios, implementar cualquier tipo de sugerencia. Nosotros estaremos alerta de todo lo que digáis. Hoy vamos a hablar con una mujer, vamos a llamar muy viajera. Es una mujer que ha viajado mucho desde un punto de vista profesional, sobre todo. Ella es economista de base, es auditora interna, es especialista en controlling. Vamos a ver toda esa experiencia que ha tenido en trabajos con ONGs. Nos va a sorprender algunas de las manifestaciones que nos va a hacer al respecto. Todas las experiencias personales que ha obtenido con estos viajes a lugares verdaderamente bastante desolados y algunos con algún peligro importante para la vida de ella. Ella es Bárbara Pascual, vamos a conectar directamente. Bárbara Pascual, muchísimas gracias por otorgarnos tanta confianza y entrar en este programa para poder explicar todas esas cosas maravillosas que tienes que explicar sobre tu experiencia como economista y también como consultora. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Rafa. Primero por la amistad que nos une y segundo por la oportunidad de poder estar aquí un ratito con vosotros. Primero, quería preguntarte un poquito, toda esta experiencia que tú tienes en el campo de la economía, de la consultoría, ¿podrías explicar un poquito de qué va todo esto? Porque para que todo el mundo que nos está viendo y escuchando entienda de qué va toda esta profesión a la que tú te has dedicado. Sí, yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Antiguamente la parte de empresariales, ¿no? La parte de empresariales se dividió en dos, una más orientada a empresa y la otra más orientada al estudio de la economía. Y yo estudié porque quería entrar a trabajar en empresa en el área financiera. Y dentro del área financiera, pues como en todas las profesiones, hay un montón de salidas diferentes y yo escogí la parte de auditoría. Más que escoger, me fue llevando un poco las oportunidades que me fui encontrando por el camino a temas de auditoría interna, ¿no? Y el trabajo que se hace en auditoría es verificar que realmente las cosas se hacen pues como decimos que hacemos y como realmente se tienen que hacer. Entonces, no centrada en auditoría de cuentas, en auditoría de balance, de cuenta de pérdidas y ganancias, de las cuentas de una empresa, que también, pero más orientada a temas de gestión interna y de optimización de la gestión en las organizaciones, ¿no? Y en este momento
en asegurar bueno, pues que la empresa que dice que hace las cosas de una determinada manera realmente es así. Me lleva a preguntarte por tu experiencia dilatada en el tema de las ONGs, que yo Ujú. conozco, pero me gustaría que pudieras hablar un poco de vincular esto de la consultoría y de la auditoría con ONGs, porque quizá tenemos una imagen de estas organizaciones eh, quizá que no se centra bien en lo que es la realidad, ¿no? ¿Podrías explicar un poco, por favor? Y bueno, al final sí que es verdad que hay una imagen de que, bueno, es que si doy dinero, el dinero cómo sé que llega. Bueno, las grandes ONGs, yo estuve trabajando en una de las grandes ONGs a nivel español, entonces suelen tener personal que verifica realmente esa asignación de fondos, ¿no? De que si tú me haces una donación, yo me voy a asegurar internamente que esa donación llega donde tú quieres que llegue, ¿no? Al final es un tema de respeto a quien nos está donando ese dinero y un tema de respeto también al destinatario final, porque al final no olvidemos que las ONGs trabajan para mejorar la vida de las personas o en este caso hay muchas ONGs de animales, pues de la vida de los animales, ¿no? Del medio, del entorno, etcétera. Entonces, es un tema de responsabilidad interna, tener personal destinado a verificar que realmente las cosas se hacen como se tienen que hacer. Y entonces hay muchas ONGs, sobre todo las grandes, en donde sí existe esa figura. Y en este caso yo era la figura que realizaba las auditorías en 17 países. Estuve durante 9 años viajando a esos 17 países y llevaba un doble gorro, ¿no? Llevaba el gorro de rascar a ver si realmente las cosas se hacían como se tenían que hacer y el gorro de consultora, de que muchos de los sitios donde yo trabajaba me decían, Bárbara, ven y vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, ayúdame a hacer las cosas bien, ¿no? a que esto ayude y yo pues intentaba buscar los recursos internos, la formación, ver de qué manera hacer que las cosas fluyeran para que realmente esa coherencia, que es lo que da credibilidad, en las personas nos pasa lo mismo, ¿no? Yo si te digo cada una cosa y me doy la vuelta y te das cuenta que no lo hago, toda la credibilidad de lo que yo te pueda estar diciendo se cae, ¿no? Entonces las fundaciones, las empresas, las organizaciones funcionan igual. La credibilidad es lo que nos da el valor en el mercado o en el valor en la sociedad. Y eso es lo que hacía, verificar que realmente eso se destinaba donde decían que lo estaban destinando y en la cantidad que decían que lo estaban destinando. Y realmente llega. ¿Qué te has encontrado en estas auditorías, en estas grandes, vamos a llamar empresas, o te has encontrado algo que te ha sorprendido, que puedas explicar, lógicamente, en cámara? Bueno, yo de hecho empecé de forma voluntaria a hacerlo, aunque luego pues el destino o el hecho de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado me permitiera hacerlo de una manera remunerada, ¿no? Sí que te encuentras con situaciones como nos podemos encontrar en cualquier organización. Al final las ONGs están llevadas por personas y además trabajan en países en donde la realidad es muy compleja. Entonces, en la mayoría de ocasiones las cosas se hacen bien, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones pues las personas somos personas, las situaciones a veces nos superan y te puedes encontrar bueno, con un problema de asignación de fondos, ¿no? Uno de los casos más impactantes para mí, que no fue en esta ONG, sino en la ONG donde hacía el voluntariado, que me pidieron una auditoría para un orfanato. Era un orfanato de casi 300 niños y niñas, un orfanato muy grande en el sur de África. Y allí, pues bueno, un grupo de gente con muy buena voluntad había donado dinero, lo habían enviado a este país pensando que pues las cosas se harían como se tenían que hacer, ¿no? Pero esto como en todo, pues si no, aquí decimos, ¿no? Que el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Pues esto. Si no tenemos un ojo puesto en según qué, pues a veces pues el dinero desapareció, ¿no? Entonces me enviaron a mí para verificar qué es lo que pasaba e intentar averiguar
por qué no se habían hecho unas obras en el orfanato que estaban previstas hacer y que no se habían hecho. Y efectivamente había un desvío de fondos por una de las personas responsables del orfanato, una persona local de allí. Y bueno, y lo descubrimos. Al final la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Y las personas emitimos señales, ¿no? Si escuchamos bien, miramos bien, observamos bien, podemos entender que hay cosas que no son habituales. Y en este caso, pues bueno, costó casi un mes, pero se descubrió y de hecho al final esto ayudó primero a que si quieren realizar una donación de esa cuantía lo hagan bien por los canales adecuados y segundo para dar una lección a las personas de que, bueno, pues de que las cosas pues no tenían que haber salido de esa manera, ¿no? Bárbara, no sé si puedes revelar el cargo que ocupaba esta persona. Yo lo sé, pero porque creo que es significativo. No sé si lo puedes Era la explicar. directora del centro, era la directora del orfanato. En este caso ¿Era además una era una monja? mujer religiosa. Sí, perdona, disculpa. Digo que en este caso era una mujer religiosa, además, que Ujú. no tiene nada que ver, ¿no? Más que nada es por el contexto, bueno, pues que en este caso coincidieron las dos cosas. Era la directora, era una persona local del país y además era una religiosa, con lo cual me costó mucho poder averiguar cómo ponerla un poco entre la espada y la pared, ¿no? Y saber qué es lo que había pasado con el dinero. Ujú. Entonces, para todas las personas que nos están viendo ahora y que nos gustaría poner un poco de dinero en estas ONGs para ayudar, ¿cómo podemos verificar de que ese dinero realmente llega donde tiene que llegar? ¿Hay alguna forma o es simplemente tener fe? No, no, hay formas, hay maneras de verificar que el dinero llega. Primero, intentar conocer a alguien que tenga algún vínculo con alguna de las ONGs, ¿no? Ujú. Hay mucha gente colaborando con ONGs, hay muchos voluntarios. Es muy extraño que dentro de un círculo cercano no tengamos a alguien que está colaborando con alguna causa específica y ese a la vez, si no es la causa que a nosotros nos motiva, nos pueda decir que hay otra persona que está pues colaborando en lo que sea. Después hay ONGs que están sujetas a auditorías. Las grandes ONGs están sujetas a auditoría. Muchos de ellos emiten informes de rendición de cuentas. Ujú. No sé, por no decir nombres, pero Médicos Sin Fronteras todos vemos lo que hace, ¿no? Cruz Roja no es una ONG, pero es una corporación donde también vemos qué es lo que hace, ¿no? Y de ahí pues Intermón, Caritas Diocesana, que no es una ONG, pero hace muchas funciones en la calle y los vemos en lo que en el 2008 se mal llamaron las colas del hambre y que estamos empezando a volver a ver hoy en día, ¿no? Y que están en las puertas de las parroquias, la mayoría es Caritas la que está detrás, ¿no? Educo, un montón de organizaciones que se dedican, aldeas infantiles, que se dedican a este tipo de labores y que están auditadas de forma obligatoria por ley y anual además, ¿no? Entonces, pues sí, si muchas veces miramos cuando vamos a la compra, pues también o cuando vamos a comprarnos un traje, un vestido, pues ¿por qué no cuando vamos a destinar fondos, ¿no? Asegurémonos de que realmente la labor que hace esa ONG es la que a nosotros nos gustaría y además que lo hacen bien, ¿por qué no? Estas auditorías internas, Bárbara, quién las envía? ¿Es la misma organización o son organizaciones externas a las organizaciones? Normalmente son departamentos de auditoría interno que hay dentro de Ujú. las propias organizaciones, pero las grandes sí tienen las auditorías financieras verificadas por externos, ¿no? Porque al final tú eres juez y parte. Si trabajas dentro de la organización, pues eres juez y parte. Y la cultura de la propia organización tiene que estar muy madura como para tener un departamento de auditoría interna que sea el apoyo y el pilar en el que se verifique que realmente se hacen bien las cosas, ¿no?
Actualmente hay un cambio en la legislación que también afecta a las ONGs, que obliga a todas las organizaciones de más de X empleados a tener sistemas de control interno, que son sistemas que verifiquen que no se pueden cometer delitos dentro de la organización, ¿no? Pues fraude, robo, estafa, malversación de fondos, es decir, que recibo una subvención y destinarla a otra cosa que no es para lo que el donante público me lo ha hecho llegar. Entonces, estamos obligados como empresas y como organizaciones a tener esos mecanismos de control interno y cada vez más se Bárbara, va a perdona. fortalecer. Sí, cuando hablas de fraude, para que nos entiendan todo el mundo, no estamos hablando solamente de temas económicos, sino de temas procedimentales, todo eso también. Efectivamente, al final el engaño, un fraude es un engaño. Cualquier tipo de engaño que pueda perjudicar a la propia organización es un fraude. Desde, pues no sé, decir que trabajo de 8 a 8 y no es verdad, o decir que estoy trabajando, ¿no? Es un fraude. Decir que doy de alta a los empleados y realmente no les estoy dando de alta, es un fraude de la seguridad social. Manipular las cuentas para pagar menos impuestos, hacer ajustes a final de trimestre para pagar menos IVA, este tipo de cosas, bueno, pues nos afecta a las grandes empresas y a las pequeñas, a las grandes ONGs y a las pequeñas. Y bueno, no podemos decir que mejoramos la vida de los demás si no somos coherentes con el ideario y los valores que tenemos, ¿no? Y bajo tu punto de vista, ¿por qué crees que han proliferado tanto estas organizaciones no gubernamentales, como tú has comentado antes, tan diversas, desde animales hasta personas, hasta, bueno, y se han especializado? ¿Por qué crees que ha habido este auge? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta. No te sabría decir exactamente por qué, porque al final las ONGs dan trabajo a mucha gente. En muchos casos es un trabajo bastante mal remunerado, cosa que tampoco he entendido nunca. Es decir, te dedicas a mejorar la vida de los demás, deberías pagarle bien a tus empleados también, ¿no? Es un tema de coherencia, lo que hablábamos antes. Sí que es verdad que estamos en países en donde, por ejemplo, en España la desigualdad es muy elevada. Ya no la pobreza, sino la desigualdad entre pobres y ricos es extremadamente grave, es un problema extremadamente grave. Y estas ONGs hacen un poco de parapeto, ¿no? de red. Y por un lado hacen una función muy buena, que es frenar una debacle mayor, pero por otro lado no dejan ver las miserias, ¿no? Entonces estamos como siempre en esa línea muy fina entre qué pasaría si no existiera toda esa red de apoyo y luego en la labor que hacen la mayoría, que es muy loable y muy bonita, ¿no? Pues, Porque estas ONGs están subvencionadas gubernamentalmente, es decir, ¿están subvencionadas con los impuestos de las personas de los países o no? no, algunas ONGs, sabes que cuando hacemos la declaración de la renta podemos decir que un porcentaje vaya a la Iglesia Católica o a entidades de fines sociales, ¿no? Eso sí, es un fondo que se destina a ONGs a través de un concurso público y algunas de ellas pues acceden a esos fondos que la gente libremente a través de la declaración de la renta decide donar. Pero eso es totalmente voluntario. Luego hay muchísimas ONGs que no reciben fondos de la administración pública. Por ejemplo, Amnistía Internacional, por ideario, nunca recibe fondos de la administración pública. ¿Por qué? Pues porque es una ONG que es reivindicativa de muchos derechos y de muchas circunstancias que son políticamente incorrectas, decir en alto. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si yo estoy tomando dinero del gobierno de España y el gobierno de España tiene una posición con el conflicto marroquí-argelino de determinada índole, pues bueno, pues si quiero ser coherente con mi ideario, pues claro, que yo reciba fondos del gobierno de España, pues igual según qué diga, a nivel político le incomoda, ¿no? Y hay muchas ONGs, Médicos Sin Fronteras es otra,
que es 100% de financiación privada. Entiendo que todo esto parte de voluntades personales con afán de ayudar. ¿Es así como parte una ONG? ¿Cómo surge? Sí, la mayoría sí, y hay muchas muy pequeñas, cada vez hay menos, pero hay muchas pequeñas que nacen de la voluntad de una persona, por lo que sea, ¿no? Porque tiene un hijo con capacidades diferentes, porque tiene sensibilidad hacia las personas que están en situación de desempleo, por lo que sea, ¿no? Ese propósito que te abre esa luz y dices, yo tengo que hacer algo. Y vinculando un poco con el inicio de esta entrevista, me gustaría saber un poco todo este trabajo multicultural al que te has visto obligada también a realizar, porque has viajado por muchos países y muchos países significa muchas personas, muchas culturas. ¿Qué te ha supuesto todo esto? ¿Qué aprendizaje has tenido al respecto? Bueno, pues he tenido muchos aprendizajes, ¿no? La verdad es que para mí viajar ha sido el mejor libro que he leído en mi vida y espero poder seguir viajando mucho más. Creo que viajar te abre la perspectiva, ¿no? Si viajas con los ojos abiertos, te abre mucho tu capacidad de ver el mundo de otra manera, ¿no? Te pone al límite de muchas cosas, te pones al límite de muchas cosas. Sí que es verdad que hay maneras y maneras de viajar, ¿no? En mi caso, pues no era un fin de semana a Londres, y me encanta Londres, pero eran viajes de muy larga duración, 2, 3 meses en un destino específico, y me permitía convivir y entender la cultura del país, ¿no? Entonces, sí que es verdad que una primera lección para mí es que no existen las verdades absolutas. Yo no creo en que las cosas siempre han de ser verdes o siempre han de ser azules. Mi perspectiva aquí no tiene nada que ver con la perspectiva de una persona que vive en una aldea africana en mitad de la nada. Tampoco tiene nada que ver con una persona que vive en El Salvador, donde están acostumbrados a tener una violencia endémica mucho más elevada que la que tenemos aquí, y ven la vida de otra manera, ¿no? Entonces aprendes a llevar los ojos bien abiertos, a saber escuchar, a saber callar, porque, bueno, a veces tendemos a hablar demasiado y no atendemos lo que nos está queriendo decir la otra persona, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado mucho a relativizar, por ejemplo, en la situación que hemos vivido de la pandemia, ¿no? Que para muchas personas fue un drama. Para mí realmente me he sentido afortunada, primero porque tenía trabajo, primero porque tenía salud, segundo porque tenía trabajo y tercero porque estaba cerca de mi gente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo demás se sobrellevó y se llevó bien. Entonces te ayuda a enfrentarte a situaciones en las que tú en tu día a día no te enfrentarías, y a salir de nuestra zona de confort, que es donde aprendemos, ¿no? A salir de a incomodarnos un poco, a atrevernos a hacer cosas que nos incomodan o que en un primer momento nos dan un poco de miedo y decir, uy, esto no lo veo. Yo la primera vez que pisé tierra africana, del África negra, dije, ¿qué narices hago aquí? Bueno, aquí voy a pillar de todo. O sea, yo tenía mucha manía con la comida, con los mosquitos, bueno, en fin. Y fue una terapia de shock. O sea, y realmente te enfrentas a situaciones que te incomodan. Pero después, si tienes la capacidad de hacer autocrítica, decir, bueno, ¿por qué me ha incomodado esta situación, no? ¿Por qué esta persona me ha generado esta reacción? ¿Por qué me está pasando todo esto, ¿no? Y aprendes muchas cosas por el camino, sobre todo de las personas y de que nuestra verdad no es la única verdad que existe en el mundo, ¿no? Somos esto en todo un universo que ni siquiera conocemos. Y todas estas formas de pensar, estas creencias, que en muchos casos son muy distantes, realmente nos hacen tan diferentes desde un punto de vista humano. Los que estamos aquí en esta órbita occidental, con los de África, con los de Asia, ¿realmente somos tan diferentes?
No, somos iguales. Nos gustan los niños. A mí a veces me hace mucha gracia, ¿no? Cuando me dicen, mira los niños estos que no tienen casi ni qué comer y sonríen, ¿no? Y siempre están riendo. Y dices, bueno, pero es que la naturaleza de un niño es esa. La naturaleza de un niño es jugar. Si no tiene una pelota, jugará con una rueda de madera, con un palo, ¿no? Todos hemos visto. Y si no tiene esa rueda de madera con el palo, pues se irá con algún amiguito, estará en la calle, hará travesuras o intentará, ¿no? Entonces, a mí aprender de esa situación es aprender a agradecer lo que tengo. Y no poner en duda esa, ¿no? A todos nos motivan nos motivan cosas muy parecidas, ¿no? A todos nos hace daño una pérdida, a todos nos gusta reír, a todos nos gusta escuchar música y a bailar en Asia, en África, aquí en Europa. O sea, hay cosas que son universales, ¿no? Hay sentimientos que son universales y eso da igual. Luego el contexto nos hace ver las cosas con unos matices de grises casi infinitos, pero lo básico del ser humano es muy parecido en todos sitios. Y Bárbara, ¿cómo las personas nativas, incluso los gobiernos, cómo acogen a estas ONGs? ¿Con qué talante? Bueno, pues depende de a qué te dediques y depende de lo incómodo que seas a esos gobiernos. Por ejemplo, una de las últimas películas que vi, que era la película basada en la fundación de la ONG, de Open Arms, que yo no conocía, no tengo ningún vínculo con ellos, pero me pareció muy didáctico en este sentido, porque bueno, al principio nadie les ayudaba, ¿no? Decían dos colgados, un colgado que viene aquí y se quiere meter en el mar a salvar gente cuando el gobierno, ¿no? Y lo único que veía esa persona eran personas que estaban muriendo en el mar, en su mar, ¿no? Entonces, bueno, al principio, pues muchas de ellas no son muy bien acogidas y depende, es un trabajo de las ONGs el poder ir de la mano de muchos de esos gobiernos y ayudarse mutuamente, ¿no? Es trabajo también de las organizaciones y sobre todo que dejen hacer el trabajo que tienen que hacer. Bárbara, tú, cambiando un poquito de tema, si te parece bien, tú eres autora del curso del buen gobierno corporativo, ¿de acuerdo? Mecanismos para evitar el fraude en las pymes. No sé si podrías explicar un poco en qué consiste. Sí, sí. En relación a lo que hablábamos antes, ¿no? Del cambio de legislación y de los mecanismos de control interno, que son mecanismos de control dentro de las organizaciones, hay mucha literatura y sobre todo mucha práctica en grandes organizaciones, ¿no? Donde hay muchos departamentos llevados por muchas personas y que se dedican a evaluar riesgos, que se dedican a asignar recursos para evitar que se produzcan determinadas situaciones, para evitar que se produzcan fraudes internos, etcétera, ¿no? En el caso de las pymes, la capacidad que tienen es muy limitada, tienen menos recursos, tienen menos dinero y estos temas son un poco secundarios, pero al final la ley pues, nos aplica a las grandes empresas y a las pequeñas también, ¿no? Entonces, colaborando con esta plataforma, ellos me propusieron hacer algo muy práctico y crear un curso que se contextualizara dentro de lo que es el buen gobierno corporativo. Ahora está muy de moda hablar de la sostenibilidad, del ESG, ¿no? Que es toda la parte de medio ambiente, la parte social, de gobernanza. Sí que es verdad que deja de ser cada vez menos moda para ser más creencia. Lo vemos en la televisión, en los anuncios de televisión, ¿no? Amazon que reduce la huella de carbono, que si la empresa X, que bueno, pues todas intentan hacer un mundo un poco mejor para los demás y también es su responsabilidad. Entonces, esa parte de buen gobierno que engloba la parte de responsabilidad social, medioambiental y de gobernanza, cómo bajarla a temas más concretos, como decir, bueno, aquí tenemos los mecanismos de control mínimos y necesarios para verificar que hacemos bien las cosas,
generar credibilidad y por lo tanto confianza en nuestros clientes y conseguir nuevos clientes. Al final es un tema que no se ve tangencialmente, que aumenta la reputación de las empresas y que ayuda a tener credibilidad y por lo tanto a que los clientes, lo que hablábamos un poco antes de las ONGs, ¿no? El que me dona sepa que realmente está donando o está comprando en una empresa seria, ¿no? Que paga bien a sus empleados, que cumple con la legislación, que da de alta a sus empleados, que tiene un ambiente de trabajo, que no hay discriminación, que no se discrimina a una persona por tener una orientación sexual u otra, que no se discrimina por ser mujer, por quedarte embarazada, por tener que cuidar a tus padres, por tener que cuidar a tus hijos, por ser hombre, por tener que cuidar a tus padres y por tener que cuidar a tus hijos. Bueno, que hay unos mínimos que se cumplen y que además es responsable con el medio en el que opera, tiene en cuenta sus emisiones de gases de efecto invernadero, es una empresa responsable en cuanto a su publicidad, que lo que dice en la etiqueta del producto es realmente lo que es transparente en el sentido de que dice la verdad. En fin, todas esas cosas, cómo las puede trabajar una pyme y cómo se puede evitar esos fraudes. Eso es de lo que intenta ir el curso, ¿no? De dar pequeñas pinceladas y banderas rojas, de decir, ojo si pasa esto, ¿no? ¿Tú crees que hay realmente interés por parte del alumnado en este sentido, de empresarios? Bueno, yo creo que hay interés, pero hay mucho escepticismo también, ¿no? Hay una idea que en mi caso yo creo que es totalmente equivocada, porque si no, no me gustaría hacer estas cosas, en que hacer las cosas mal sale rentable, ¿no? Intentar evitar pagar menos impuestos, intentar evitar hacer una trampilla para no pagar ¿no? Hacer las cosas mal, no dar de alta a un trabajador, tenerlo como un autónomo de forma indefinida, pues esto al final hay estudios que demuestran que hacer las cosas bien sale más rentable, ¿no? Entonces, Claro, esto es como llevar los valores al mundo de la empresa realmente, ¿no? claro. Que sería una asignatura. Entonces, Bárbara, en tu colaboración con ESADE, que es esta universidad tan prestigiosa del mundo de la economía, no sé si tú has podido, con tu trabajo, porque has colaborado mucho con ellos, has podido inculcar un poco todo este tema de la importancia de los valores en el mundo empresarial. Sí, de hecho, he estado muchos años y quiero seguir colaborando en un proyecto que impulsa ESADE, que son consultorías pro bono. Son muy interesantes porque lo que hacen es poner a disposición de entidades sociales o de empresas sociales grupos de trabajo multidisciplinares. En mi caso, he colaborado con algunos en los que he podido compartir un proyecto con profesionales de la estrategia, del marketing, otros profesionales de las finanzas con los que también he aprendido mucho. Entonces, ellos lo que hacen es te plantean una problemática que tiene una entidad social o una empresa social y durante X meses, 4, 5, 6 meses máximo, tienes que darles una solución trabajando en equipo con otro grupo de profesionales de forma gratuita, ¿no? Entonces, nuestra motivación es poder contribuir con nuestros conocimientos a que esa ONG o que esa empresa social arregle ese problema o mejore en el aspecto que quiera mejorar, y también pues aprendemos del trabajo en equipo con otros compañeros que no... O sea que en este tipo de universidades estos valores también están muy dentro de la piel, ¿no? O sea, al final empezó el tema como una moda y poco a poco tiene menos de moda y más de conciencia social. Ellos saben que si dentro de su alumnado no potencian esos valores, se quedan fuera de mercado. Así que, ¿para qué ir en contra de la corriente, ¿no? Cuando además toda la vida sí que tanto esta universidad como otras de igual o mayor prestigio han tenido esos valores intrínsecos, pues ahora es un buen momento de demostrarlo, ¿no?
Y Bárbara, estas auditorías, volviendo, linkando un poco con el principio, ¿tienen en cuenta, que no sé de qué forma, porque creo que es algo un poco más subjetivo, ¿no? Estos valores, si las empresas llevan esta línea un poco, no sé si es una moda o es algo que se está implementando, ¿lo tenéis en cuenta? Sí, además ahora hay una rama nueva de auditorías de sostenibilidad. De hecho, en mi trabajo, yo trabajo en empresa privada y cada vez más clientes importantes nuestros, que son empresas también, nosotros no vendemos a particulares, vendemos a otras empresas, nos piden que de alguna manera les demostremos que tenemos esos valores dentro de nuestra empresa. Pues ¿cómo? Pues con formación que hagamos en código ético, en código de conducta, formación en temas de responsabilidad en el manejo de datos, ¿no? Protección de datos personales, en responsabilidad en cuanto a políticas de recursos humanos que aseguren que una persona con una tendencia sexual determinada no va a ser discriminada. Entonces, esto cada vez va a ir a más, porque al final está muy bien que los gobiernos impulsen, está muy bien que los colegios impulsen, está muy bien que las casas impulsen, hay que seguir impulsando, pero las empresas forman el 80% del tejido de un país, ¿no? Por lo menos en este en el que estamos, con lo cual, si las empresas no se hacen responsables de intentar, por lo menos, no dañar con sus actividades al Y entorno y a las Bárbara, personas, pues claro. ¿Te consta que desde las ejecutivos, estas corporaciones están irradiando a sus trabajadores estos valores? ¿Te consta esto? en la empresa donde yo estoy, desde luego sí. En las empresas pequeñas es más fácil de ver, porque al final hay una propiedad, ¿no? O hay un consejo de administración que es más cercano. Y yo tengo la suerte de estar cerca, con lo cual sí que veo que es así, y en otras personas que trabajan en otras empresas más o menos de la misma envergadura en la que yo estoy, que sería una empresa mediana, también es así. Claro, las grandes corporaciones al final pues son otro mundo, ¿no? Igual Claro. cumplen con la normativa laboral aquí, pero tú te vas a Bangladesh y estás viendo que esa empresa, pues allí esa normativa se la pasa totalmente por alto, ¿no? Claro, al final echa la ley, echa la trampa, y muchas de las grandes corporaciones tienen mucho, mucho camino por recorrer. Eso te quería preguntar, que me has adelantado un poco la respuesta, pero estas grandes empresas, has hablado de Bangladesh, que es un paradigma, pero que están en muchos sitios que vamos a llamar de dudosa legislación en valores. ¿Estas empresas implementan esos valores que ya tienen estructurados en las sedes occidentales o allí se dejan llevar un poco por la corriente? Pues claro, para que yo pueda comprarme una camiseta por 2 euros y para que yo quiera vender millones y millones de camisetas a 2 euros en Europa, entonces al final, claro, Sí, sí. sí que es verdad que poco a poco el consumidor va a ir cambiando esa dinámica, ¿no? Hay muchos consumidores que ya no vamos a comprar a esas marcas, que ya no queremos saber nada de empresas que han salido en escándalos, como en Bangladesh, por ejemplo, salió un derrumbe de uno de los edificios más emblemáticos de Dhaka, de la capital, se derrumbó y allí había miles de personas trabajando para empresas, entre otras muchas españolas, del sector textil, ¿no? Entonces nadie se hizo responsable de los cientos de víctimas que hubo. Y cuando además, como es mi caso, lo ves en primera persona, porque yo estuve en Bangladesh durante casi 2 meses, por otro motivo, pero tuve la oportunidad de ver las entradas a las fábricas por las mañanas. Ostras, cuando vas a comprar determinada ropa y vas a entrar a determinadas tiendas, te lo piensas 2 veces. Entonces, bueno, si no se impulsa por un lado, se va a tener que impulsar por otro.
Si yo no voy a comprar a determinadas marcas, ni yo, ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro, al final la marca dirá, bueno, ¿y por qué no vienen aquí? Igual me tengo que plantear que tengo que respetar los derechos laborales de las personas que viven en Bangladesh o de las que viven en China o de las que viven en Indonesia, ¿no? Y Bárbara, una pregunta respecto a las auditorías. Te la tengo que hacer ahora a estas alturas de la entrevista, pero ¿qué es más importante extraer de una auditoría? ¿Números, contabilidad? ¿O es más importante extraer algún tipo de procedimiento que genere mejores relaciones humanas y sociales entre los trabajadores y los ejecutivos, vamos a llamar, ¿no? Esas auditorías, ¿qué es lo que, digamos, ponen en primer plano, en segundo plano? No sé si me estoy explicando con la pregunta, no sé si... Sí, no tanto la parte económica, pero claro, si no hay ingresos, no hay empresa. No, claro, no tanto la parte económica, sino también el que empieza a ser muy importante, no lo que consigo, sino el cómo lo consigo, ¿no? Mm, El que consigo al final es el beneficio. Cualquier empresa busca un beneficio porque busca retribuir a los accionistas y eso es completamente legítimo y así tiene que ser. O sea, es como está el sistema estructurado, ¿no? Pero eso no significa que sea a cualquier precio. Y sí que es verdad que muchos consejos de administración ya se han sumado a ese carro de no a cualquier precio. Entonces, los números son importantes, los procedimientos son el cómo y aún mm. son más importantes. Os he hablado antes de cuando estábamos hablando de tus viajes, que has sido una persona que ha viajado mucho. Tú sabes que Steve Covey dijo esa frase de que lo importante sea lo más importante. Yo te pregunto, ¿qué es lo más importante? ¿En qué? ¿En qué contexto? En la vida, para Bárbara Pascual, ¿qué es lo más importante desde tu prisma? Pues para mí lo más importante es que lo que haga tenga sentido, ¿no? Pero claro, esto es algo muy subjetivo para mí, ¿no? O sea, yo creo que las personas nos tenemos que mover, o yo por lo menos siempre he intentado moverme con aquello que creo que puede ser bueno para mi entorno y para mí, ¿no? Y intentar con humildad pensar que si no te gusta que te lo hagan a ti, no lo hagas a los demás, ¿no? Entonces, para mí lo importante es tener el motivo por el que levantarme por las mañanas, ¿no? No pasar por la vida de puntillas, sino realmente contribuir a hacer cosas que hagan felices y que hagan algo dentro de mis posibilidades, que son muy pocas, a las personas que están en mi entorno y a otras personas que no conozco, pero que con mi profesión y con mis habilidades puedo ayudar, ¿no? Y tú como profesional de la auditoría debes haber, bueno, haber experimentado por parte de otras personas esto que llamamos fallos, ¿no? Errores. ¿Cómo lo interpretas esto del fallo, el error? ¿Cómo lo clasificas? ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo creo que el fallo del error es humano, así que para mí es algo natural, ¿no? Que un sitio donde no haya fallos y no haya errores, un auditor te dirá que no se lo cree. O sea, tiene que haber fallos, tiene que haber errores. Con lo cual, Sí. para mí es algo positivo que haya fallos y haya errores. Otra cosa es que haya fallos o errores intencionados, ¿no? Esto es otra historia, pero la imperfección es lo que es la normalidad, ¿no? Que pasa que nos enseñan a ser perfectos, cuando en realidad nos deberían enseñar a aceptar las imperfecciones, ¿no? Entonces nos enseñan tienes que ganar esto, tienes que conseguir esto, cuando en realidad en el 90% de los casos nos caemos, perdemos, no ganamos, no llegamos. Y bueno, esa frustración es la que a veces cuesta un poco de gestionar. Pero para mí, desde luego, el fallo, el error es humano y lo que intento hacer es aprender de ellos y en temas de consultoría y de auditoría detectarlo, poner los procedimientos correctos, verificar que se ha entendido para que no vuelva a ocurrir. Pero ocurrirán otros, porque las empresas son entidades vivas, ¿no? Y constantemente están
Están inventando, están innovando, están entrando en nuevos mercados, están haciendo cosas nuevas. Errores va a haber siempre. Bárbara, entiendo entonces que valoráis la intencionalidad de ese error, ¿no? Es lo que más es esto. Claro, o sea, un error si es intencionado, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero si es un Claro. error por desconocimiento de una norma, es un error por desconocimiento de un proceso, pues no tiene más que formar a la persona, establecer unos mecanismos para verificar que se hagan las cosas bien y ya está. Ahora, si me haces una factura falsa, eso no es un error. Eso es con toda la intención de hacer daño, ¿no? En esta multiculturalidad en la que tú has estado inmersa y has experimentado todo este tema del error, ¿qué creencias hay alrededor de todo esto? ¿Cómo lo valoran? Bueno, depende. Nosotros muchas veces creemos que el error es un drama, ¿no? En otros países el error es una oportunidad. En Estados Unidos, por ejemplo, decir en tu currículum que has montado una empresa y has fracasado no es malo, porque entienden que forma parte de tu trayectoria y de tu aprendizaje. Aquí decir he montado una empresa y no me ha salido bien, pues según con quién te encuentres no está bien visto, tendemos a ocultar, ¿no? esa parte. De hecho, uno de los temas que los que ahora estoy más metida es en la obligatoriedad de establecer canales de denuncia dentro de las organizaciones. Aquí en España el que denuncia, y los tenemos en muchos de ellos en el paro, es el chivato, ¿no? Denuncio que hay una mala praxis en mi empresa y la mayoría de esas personas han tenido que salir por la puerta de forma invitada y muchos de ellos no han podido conseguir encontrar trabajo de nuevo, ¿no? En Estados Unidos, y no es que a mí me encante la cultura americana, pero en algunas cosas creo que tenemos mucho que aprender, se premia a quien denuncia, se premia. Aquí hemos tenido que sacar una ley para que esas personas no sientan represalias. Claro, es que estamos en las antípodas culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí denunciar es un deporte de riesgo y en otros países denunciar se entiende que es por el bien colectivo. Tú denuncias una mala praxis y me estás protegiendo a mí. O sea, sería impensable condenar a esa persona al paro perpetuo, ¿no? Magnífico, Bárbara. Estamos llegando ya al final de esta magnífica entrevista. Todo lo que nos estás diciendo es como el programa extraordinario. Y a mí lo último que me gustaría es preguntarte, si eres tan amable de compartir todas estas vivencias que has tenido en otros países, profesional y también personalmente, que no sé hasta qué punto podemos discernir lo personal de lo profesional. Realmente, yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué has aprendido tú, Bárbara Pascual? ¿Qué has aprendido de todo esto que lo estás haciendo, lo estás implementando en tu vida actualmente? Pues, pues lo que decías tú antes, que lo importante es lo importante, o sea, que no hay que llevar el drama más allá de, ¿no? Que en la vida pues hay que centrarse en lo importante, que el pensamiento si no es crítico no es pensamiento, que siempre me intento plantear el porqué de las cosas, el porqué de esa persona, ¿no? Intento no juzgar al que tengo delante y es un ejercicio que con los años sí que he aprendido a hacer para estar más tranquila, ¿no? Bueno, pues los motivos, no hay verdades absolutas, con lo cual esa persona tendrá sus motivos y tú tienes que saber dónde están tus límites, ¿no? Entonces sí que, y luego he aprendido a relativizar de tal manera que pensar que, ¿no? Las expresiones de todo me pasa a mí, pues hombre, somos, pero un suspiro en un universo totalmente infinito y el universo no se está fijando específicamente en ti para hacerte la vida imposible, ¿no? Así que levantarme y dar gracias por tener dos piernas, trabajo, por tener salud, por tener un entorno espectacular en mi vida, ¿no? Y por tener, que también me he trabajado, pero lo tengo y es así, por tener familia, por muchas cosas, ¿no? Sería
necio por mi parte no dar gracias después de todo lo que he tenido la oportunidad de ver y sobre todo esos 9 años que me han llenado el corazón a un nivel, bueno, me han llenado el alma, ¿no? Bárbara, Un Mundo Extraordinario te da las gracias porque estás compartiendo cosas muy personales. Nos has abierto un poco la mirada nos has abierto mucho en esta multiculturalidad que significa multimiradas, ¿no? Ampliar un poco el foco de atención en las cosas y sobre todo el tema este de las auditorías, que desde fuera, pues los que somos profanos, nos parece un poco, yo diría que hasta tenebroso, ¿no? Es algo que alguien te va a auditar, es algo tenebroso. Y veo que estamos auditando cosas para mejorar, no solamente para sancionar. Y esto es una mirada que te agradezco mucho que hayas aclarado. Y nada, desearte muchísima suerte en tu camino, que sigas así y espero poder verte muy pronto.